Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más. Este diplomado. El día de hoy hablaremos sobre ética y justicia inclusiva. La reflexión que quiero aquí compartirles, hacer la pregunta es, ¿la inclusión será un asunto de ética? ¿O es un asunto que tendría también que tener un contenido jurídico, un contenido legal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué será que estamos aquí hablando en este módulo específicamente sobre ética y justicia inclusiva? ¿Alguna opinión, alguna idea? Buenas noches, doctora. Hola, Yo, ¿qué tal? yo digo que debería haber un marco jurídico para la inclusión. Ética es, es ético también, pero sí debería de haber un marco jurídico para la inclusión, como delimitar bien qué es inclusión y hasta dónde no se debe de sobrepasar uno en este tema. Muchísimas gracias. Coincido con lo que señala David Alejandro. Gracias por compartirnos tu punto de vista. Me parece que evidentemente es un asunto ético, ¿verdad? Es un asunto ético, una exigencia ética de nuestros tiempos. Y justo esa es la idea, que analicemos, bueno, de entrada, ¿no? Si es un imperativo ético, ¿cómo promoverlo? Justo desde la ética. Y si hay posibilidades también desde el punto de vista jurídico y qué se ha hecho, por ejemplo, ¿no? Desde el Tribunal Electoral y las autoridades electorales. Entonces, vamos a compartir la presentación que tenemos aquí preparada. Bien, un momento para hacer esto más grande. Ahí está. Bueno, ¿qué es la inclusión? Miren, eh, vamos a empezar con la idea de la inclusión, porque es una exigencia ética en estos momentos de nuestra sociedad, porque básicamente hemos tenido el paradigma inadecuado a lo largo de las sociedades humanas, ¿no? Desde un paradigma completo de la exclusión de quienes no forman parte de lo que se ha entendido en un momento dado como la normalidad. Bueno, dame un momento, me quiero quitar el suéter, es que afuera hace mucho frío, pero aquí hace mucho calor. Muchas gracias por su comprensión. Gracias. Bueno, este, entonces, decíamos, ¿no? Que históricamente hemos sacado vamos a pensar en términos de la comunidad política, ¿no? Porque estamos hablando de las democracias contemporáneas, pero también aplica para las sociedades, ¿no? Pero históricamente hemos excluido de la polis, del demos, a quienes no parecen, eh, lo que dice Robert Dahl, cumplimentar características de idoneidad para el mando, para gobernar, ¿no? Justamente decía Aristóteles que éramos animales políticos y hoy lo usamos como si fuera cualquier cosa, ¿no? Sí, somos animales políticos, incluso hay un medio de comunicación, periodistas, ¿no? Que tienen un diario que se llama Animal Político, que es muy bueno, es periodismo independiente, pero en realidad lo que decía Aristóteles cuando se refería al animal político es que por naturaleza unos mandaban para mandar y otros para obedecer, ¿no?
decía que quienes por naturaleza tenían capacidad de liderazgo, capacidad de mando, eran soberanos, ¿no? Y quienes tenían otras habilidades como hacer las labores de la tierra, ¿no? O las mujeres que se dedicaban a cuidar a los niños, a la familia, entonces eran esclavos, ¿no? Entonces, pues bueno, durante muchos siglos, ¿verdad? En términos de la comunidad política y en otros, desde otros ecosistemas sociales, en otros sistemas o subsistemas sociales, también hemos utilizado la misma distinción, ¿no? Y hemos ido pensando ahora desde el paradigma, por ejemplo, de la discapacidad, ¿no? Pasando de la exclusión a la segregación, a la integración, para que estén más cerca de nosotros, pero la idea es justamente lograr la inclusión, ¿no? Que todas las personas, sin importar alguna categoría sospechosa, ¿qué son las categorías sospechosas? Me gusta mucho citar aquí la jurisprudencia de la Corte Constitucional canadiense que dice que son aquellas características inherentes a nuestra persona que no podemos cambiar porque nacimos prácticamente con ellas y que cambiarlas sería atentar contra nuestra propia dignidad, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Hablamos de categorías sospechosas en relación con la nacionalidad, el sexo, una persona cisgénero, ¿no? Por ejemplo, si tuviera que cambiar de identidad de género para no ser discriminada, para poder pertenecer a un grupo, obviamente si no fuera su voluntad, que sería atentar efectivamente contra su dignidad. Entonces, así se explican de alguna manera las categorías sospechosas. Pero, bueno, aquí es un poco para que lo podamos observar desde el punto de vista simbólico, ¿no? Pero, ¿por qué es importante? O sea, quiero que la idea es que pensemos, ¿no? ¿Por qué sería importante justo que todas las personas, o sea, que tuviéramos este modelo de toma de decisión política en una comunidad política? ¿Por qué no este modelo? ¿Por qué no este? ¿Y por qué no este? ¿No? ¿Por qué no el demos puede estar conformado solamente por cuestiones de mérito? Quien se esfuerce y quien llegue, que sea así. Vamos a ver qué nos diría, por ejemplo, Robert Dahl. Es un texto que recomiendo mucho en su obra La democracia y sus críticos. Tiene un capítulo, el capítulo 9, que se refiere al problema de la inclusión. Entonces él pregunta, ¿quiénes tendrían que formar parte del demos? Entonces, en teoría, ¿no? Siguiendo justamente el principio categórico de la igualdad, todas las personas tendríamos que tener el derecho, ¿no? A formar parte del demos. ¿Por qué? Porque esto lo dice magistralmente Robert Dahl. Porque si si las personas que vivimos en una comunidad política somos sujetas de las leyes, de las normas de esa comunidad política, pero no tengo derecho a redactar esas normas, si no tengo derecho a opinar sobre quiénes van a redactar esas normas o a debatir, a cuestionar la validez, la legitimidad, la pertinencia, la eficacia, la necesidad, la proporcionalidad de esas normas, pues no estoy siendo ciudadana, sino que solamente estoy siendo súbdita. Entonces, esto me parece fundamental, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre ser un súbdito y simplemente dedicarte a obedecer los caprichos de quienes toman las decisiones desde una cúpula cerrada, elitista,
y ser un ciudadano o ciudadana y estar participando constantemente, opinando, cuestionando, haciendo presión, protestando, deliberando, participando en cargos de elección popular, ejerciendo un cargo público, ¿no? Y estar, lo que diría, por ejemplo, Philippe Petit, un neorepublicanista que denominaría como la libertad positiva, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande entre la libertad negativa del liberalismo, simplemente hacer lo que uno quiere sin hacer daño a los demás, y una libertad positiva, libertad como no dominación, ¿no? Es decir, no ser un simple súbdito o súbdita, sino ser un auténtico ciudadano o ciudadana. Entonces Robert Dahl nos dice eso. ¿Quiénes tendrán que formar parte del demos? En teoría, pues todas las personas, pero ojo, ¿no? Porque históricamente este principio categórico de la igualdad en todas las sociedades humanas, ¿no? Pasando por lo que han intentado ser democráticas, pasando por Atenas, por Roma, la antigua Atenas, la primera ola democrática, países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y las democracias que han seguido en las otras olas, eh, hemos tenido históricamente prejuicios, características que determinan de manera contingente quiénes pueden ser excluidos en un momento dado de la toma de decisiones. Y justamente lo hemos abordado desde el punto de vista de la idoneidad del mandato. Entonces, hoy en día, a lo que hemos llegado es a la siguiente expresión. Todas las personas con presunción de autonomía, porque hoy en día todavía pensamos que, por ejemplo, y esto todavía sigue siendo un fuerte prejuicio porque generaliza, ¿no? Generaliza que las personas con alguna discapacidad psicosocial o alguna discapacidad mental, pues no podrían, por ejemplo, tomar decisiones públicas, ¿no? Y bueno, hay una niña con síndrome, bueno, no es una niña, ¿verdad? Es una adulta con síndrome de Down que fue alcaldesa, tenía un cargo público en un municipio en España. Entonces, bueno, pero por eso habla Robert Dahl, ¿no? De todas las personas con presunción de autonomía, mayores de edad, porque también hay un debate, ¿no? No todas las personas pueden formar parte del demos. Los niños, las niñas, ahora los tenemos excluidos. Y es algo muy interesante porque, bueno, de alguna razón hemos concluido a lo largo de la historia que hay una edad de la razón, ¿no? Y así también definía el mismo Kant a la ilustración, ¿no? Que llegábamos a la ilustración cuando llegamos a la mayoría de edad, a esa edad de la racionalidad. Pero pues bueno, ya han habido muchos filósofos, filósofas que han puesto en tela de juicio la idea de la racionalidad de la ilustración, ¿no? Tan solo el mismo Adorno y Max Horkheimer, dos autores clásicos de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, pues nos han dicho que su obra La dialéctica de la ilustración, que es un mito la racionalidad, ¿no? Eh, Podemos decir que las niñas y los niños no tienen edad suficiente, la racionalidad absoluta para tomar decisiones, pero bueno, yo me pregunto, ¿realmente pensemos en quienes toman las decisiones en el mundo, ¿no? ¿Qué tan racionales son? ¿No? ¿Qué tan racionalidad es la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Las invasiones que han habido por parte de Estados Unidos a algunos países del Medio Oriente, a nuestro país tan solo, ¿no? ¿Qué tan racional, por ejemplo, fue la aprobación del Plan B? No lo sé. O sea, lo que quiero poner aquí en telejuicio es la racionalidad, pero en fin, hemos pensado, ¿no? Que el cerebro humano adquiere completo desarrollo
aproximadamente entre los 18 y los 21 años, y es por eso, ¿no?, consideramos que en teoría somos menos manipulables, porque nuestro cerebro ya está completamente desarrollado. Es una teoría que también puede ser puesta en tela de juicio por mismos científicos, entre los 18 y los 21 años. Pero bueno, hemos visto países que han flexibilizado esto. Tan solo pensemos en Argentina, donde votan jóvenes de 16 años. En Brasil es muy interesante porque el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y hasta los 75, si no mal recuerdo, y es facultativo, es decir, opcional, para jóvenes de 16 y 17 años. Entonces, también, ¿no?, una reforma en nuestro país constitucional justamente para bajar la edad de los requisitos de elegibilidad para el cargo de diputación federal y senaduría. Y bueno, se hizo un debate intenso, ¿no?, de cómo era posible que dejáramos en jóvenes decisiones tan importantes, pero bueno, hay un debate ahí, ¿no? Al final del día, seguimos pensando que hay una edad en donde podemos tomar decisiones por nosotros mismos y también por nuestras comunidades, ¿no? Lo cierto es que en la antigüedad se pensaba que el Senado, ¿no?, que era una figura integrada generalmente por las personas pues, más grandes y con más experiencia y más sabias, pero también las juventudes exigen participación y tienen derechos a la participación política, ¿no? En fin, entonces, ¿qué nos dice el principio categórico de la igualdad? Que todas las personas con presunción de autonomía, mayores de edad y nacionales tendrían que tener derecho a formar parte del DEMUS. Vamos a hacer otro paréntesis en relación con la nacionalidad. También aquí tenemos muchos prejuicios históricos respecto de la nacionalidad. Pensamos que solamente, por ejemplo, ¿no?, en nuestro país, las mexicanas y los mexicanos por nacimiento pueden tener derecho a ser diputado, bueno, tener un cargo de elección popular, para simplificarlo. Y eso está señalado como un requisito de elegibilidad de nuestra Constitución. Entonces, para muchas personas esto es discriminatorio, ¿no? Fíjense que han habido muchos casos, ¿no?, en la justicia electoral, ustedes deben de recordar, personas naturalizadas, es decir, mexicanas o mexicanos naturalizados, han presentado medios de impugnación justamente para controvertir el requisito para poder ser consejera o consejero electoral, tanto del INE como de los OPLES. ¿Por qué? Porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que no pueden ser consejeras o consejeros quienes sean mexicanas o mexicanos naturalizados, tienen que ser por nacimiento. Pero ojo, porque ese requisito viene en la legislación secundaria, no es un requisito que viene desde la Constitución. Entonces, cuando se revisó esto por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su facultad de control y uso de constitucionalidad, pues se llegó a la conclusión de que la norma efectivamente es discriminatoria, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de un querido amigo, el consejero electoral Ernesto Ramos Mega, que es mexicano, naturalizado. Y bueno, ¿de dónde viene esa discriminación? Si él, por ejemplo, su padre me parece que era de Bolivia y su mamá, creo que su mamá era argentina, no sé bien el origen de sus papás, pero no eran mexicanos. Y él nació en Argentina, pero llegó desde los 2 años a México. Es decir, que toda su vida ha sido mexicano, ¿no? Entonces, vean, ¿no?, es una categoría sospechosa, porque es una cuestión que es inherente a nosotros, bueno, en este caso al consejero, y que no puede cambiar, no puede cambiar, y está siendo discriminado por algo que no puede cambiar. Entonces, lo que dijo aquí la autoridad jurisdiccional electoral es que efectivamente esta norma era contraria
a la Constitución, a los tratados internacionales, ¿no? Desde el punto de vista, entendiendo la Constitución dentro del bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, bueno, aunque sí hay que decir, ¿no? Que justamente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos sí establece que justamente los derechos políticos electorales pueden ser regulados por cuestión de edad, nacionalidad, residencia, escolaridad, ¿no? Pero fuera de estas características no puede ser restringido los derechos políticos electorales. Pero bueno, al final del día, lo que estamos analizando no es qué te hace ser un nacional, solamente haber nacido ahí o tener toda una vida viviendo ahí, ¿no? En fin, entonces todavía tenemos eh, mucho que discutir, seguir debatiendo. Por ejemplo, no se puede si se podría o no hacer un control constitucional de la propia Constitución, o si esto sería algo problemático, o sería imposible de hacer. Pero bueno, en fin, hoy en día, bueno, esto un poco se hizo, ¿no? Esto que les digo de un control constitucional de la Constitución, de cierta forma ya lo hizo el Tribunal Electoral en algunas ocasiones. Y algo que queda muy claro, por ejemplo, es las personas en prisión preventiva. ¿Recuerdan este famoso caso en donde dos personas tzotziles llevaban en prisión 14 años sin sentencia y presentaron una impugnación alegando la omisión del Consejo General del INE de garantizar su derecho al voto, ¿no? El hecho de que estuvieran privados de su libertad no les debería de impedir ejercer el derecho al sufragio activo. Entonces, se les dijo que tenían razón y bueno, aquí es una sentencia que ha causado también polémica porque la Constitución es clara, ¿no? Que es clara eh, que se pueden suspender los derechos políticos mientras, bueno, no quiero equivocarme, vamos a leer lo que dice exactamente la Constitución, el artículo 38. En un momento. Un momentito. Entonces, un momento, esperen. Dice, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden. Miren, lo que dice la fracción 2 es por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión, ¿no? Entonces, aquí se hizo una interpretación de esta fracción 2 que con toda claridad dice básicamente, ¿no? Que por estar sujeto a un proceso criminal por un delito que merezca pena corporal, ¿no? Entonces, pues básicamente sí podrían estar aquí, ¿no? Las personas en prisión preventiva. Y por eso causa polémica la sentencia, porque lo que hace la sentencia es, de cierta manera, inaplicar esta fracción segunda o reinterpretarla o armonizar, ¿no? Esta fracción en términos de lo que señala el artículo primero constitucional y además tomando en cuenta el principio de la presunción de inocencia. Entonces, bueno, al final del día ya sabemos qué pasó. Se determinó al Consejo General del INE que las personas en prisión preventiva tenían que tener derecho al voto y el INE debía de garantizarlo. Y entonces se ordenó hacer pruebas piloto, las cuales han ido ocurriendo, tanto en la elección federal, ¿verdad?, de 2021,
como, bueno, no recuerdo si fue en la elección federal, la primera prueba piloto, pero han habido diferentes en elecciones locales, la última que tengo clara, ¿no? En el Estado de México, y tendrá que ser ya implementado, ya no como un programa piloto, una prueba piloto, sino para las personas en prisión preventiva del país en esta elección que tendremos en 2024, lo cual pues va a ser sumamente complejo. Veamos cómo nos va. Pero bueno, entonces, ya, ¿no? Que no es tan sencillo, porque el mismo Robert Dahl nos habla de que hay prejuicios históricos, ¿no? Que nos han hecho creer que hay ciertas personas que no cumplen con la idoneidad para gobernar, pero que al final pues son los acuerdos sobre estos prejuicios históricos, ¿no? Pero en teoría, todas las personas con presunción de autonomía, mayores de edad y nacionales, ¿verdad? Que no tengan, pues bueno, que hay, esto no lo dice Robert Dahl, ¿no? Personas que estén en prisión. Y vemos que hay países que incluso personas que ya tienen una condena que implique justamente privación de la libertad, pueden votar, ¿no? Incluso desde prisión. Pero en fin, tendrían que tener derecho a formar parte del demos, ¿no? Porque incluso aquí estamos hablando no del derecho a votar, sino incluso a ser votado. ¿Por qué? Podríamos cuestionarlo, ¿no? ¿Por qué las personas que votan desde prisión no pueden también tener una candidatura? Bueno, y sería muy absurdo pensar que una persona desde prisión podría gobernar un país, ¿no? Eh, pero bueno, en fin. Pero ¿quiénes forman realmente parte del DEMOS? Ya vimos que en teoría todas estas personas con estas condiciones tendrían que formar parte del DEMOS, pero en realidad ¿quiénes forman parte del DEMOS? Observamos que hay una exclusión histórica, ¿no? Incluso si pensamos en esta tan importante democracia directa de la democracia ateniense, se dice, ¿no? Que los atenienses inventaron la democracia en el aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. Y bueno, y sí hubo un acto ahí revolucionario, ¿no? Clístenes, quien era un estadista, hizo una reforma justamente para permitir que las personas pobres atenienses pudieran participar. Y es una de las razones que he leído por ahí, que no es la única, ¿no? Pero uno se pregunta qué ideas pasaron, ¿no? Por la cabeza de los helenos, precisamente de los atenienses, para llegar a la conclusión de que debían de tomar las decisiones los ciudadanos en una asamblea y no el monarca, ¿no? El monarca o un soberano de manera unilateral. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Y bueno, en un documental vi una de las muchas razones que pudiera haber ahí, pero decía un historiador que en gran parte, pues imagínense esto, ¿no? Tanto los atenienses ricos como los pobres iban a la guerra, cuando tenían que unirse incluso diferentes ciudades-estado para combatir en contra de los persas, se unían en la guerra. Entonces imagínate en el campo de la batalla, pues iban tanto los ricos como los pobres, tanto los ricos como los pobres exponían su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué si yo también, que soy pobre, estoy exponiendo mi vida, al igual que el rico en la guerra, yo no puedo tener opinión en las asambleas, donde se deciden justamente cuestiones sobre la guerra, cuestiones políticas, el destino de nuestra comunidad? Entonces, bueno, eso es algo que a mí me resulta, no sé ustedes qué opinen, pero me resulta sumamente interesante. Pero bueno, más allá de las razones de cómo llegaron los atenienses, ¿no?, a concebir cierta idea de igualdad y esta reforma de Clístenes en el 510 antes de Cristo, lo cierto es que si miramos con atención la ciudadanía ateniense, pues era una ciudadanía bastante elitista,
¿no? Bastante elitista, porque ¿quiénes eran ciudadanos? Solamente las personas mayores de edad, pero los hijos de atenienses. Es decir, que era una cuestión sanguínea, ¿no? Solamente si eras hijo de un ateniense, podías tener derecho a participar en la asamblea, a formar parte del demos, pero ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos podían formar parte del demos, ¿no? De entrada ya había ahí una consideración de la desigualdad natural, insisto, ¿no? El paradigma aristotélico que prevaleció durante la mayor parte de la historia hasta la modernidad, con la idea del derecho divino, ¿no? Somos, eh, decían los reyes, somos descendientes directos de Adán y Eva, tenemos sangre azul, y por naturaleza, como decía Aristóteles, por eso convivieron los dos paradigmas sin ningún problema, el paradigma aristotélico del animal político por naturaleza, con el paradigma del derecho divino, y entonces, pues efectivamente, se justificaba excluir a la mayor parte de la población de la toma de decisiones, ¿no? Los romanos tuvieron una ciudadanía un poco más inclusiva, porque en el 212 Calcala aprueba también una reforma importante para que, bueno, decreta, ¿no? Que todas las personas libres del imperio iban a tener la ciudadanía romana. Y entonces, esto genera muchos beneficios, ¿no? Tener en ese momento la ciudadanía romana, además de poder votar si estabas en la ciudad de Roma, porque fíjense esto que es muy interesante, a pesar de que los romanos eh, tenían un gran ingenio para resolver los problemas, por ejemplo, ¿no? Crearon estos acueductos que su construcción llevó muchos años, pero para poder llevar agua, transportar agua, ¿no? Hasta la ciudad de Roma, en una gran distancia, que no recuerdo las millas, ¿no? Que se construyó de acueducto justamente para poder, es una de las más grandes obras de infraestructura pública, ¿no? De la historia, pero no pensaron en la idea de la representación. Es algo muy interesante, porque a pesar de que todos los hombres del imperio, imagínense el tamaño del imperio romano y todas las personas libres, independientemente que no eran romanos de nacimiento o vivían en Roma, eran ciudadanos. Pablo de Tarso, este personaje histórico, bíblico, tan importante, que es este personaje un, relevante para el cristianismo primitivo, justamente no fue asesinado cuando se mete a Jerusalén a tratar de cuestionar a los judíos ortodoxos, iba a ser linchado, pero dijo, yo tengo la ciudadanía romana, y eso permitió pues ser rescatado por justamente guardianes del ejército romano. O sea, además de este tipo de prerrogativas y de poder ir, deambular por diferentes partes del imperio romano, pues también podías participar justamente en las elecciones, pero porque no había la idea de representación, que algún representante votara por ti, o, o poder votar desde otro lado, ¿no? En fin. Bueno, entonces, fíjense cuántos años, cuántos siglos pasaron para que la humanidad concibiera hasta 1893, por ejemplo, en Nueva Zelanda, el sufragio universal, tanto de mujeres como de hombres. Y Nueva Zelanda fue un caso excepcional, porque la mayoría de los países, primero se reconoció el sufragio universal masculino, que hasta suena contradictorio llamarle universal, que solamente podían votar los hombres. Pero, pues incluso fue muy lento, ¿no? Porque desde las primeras olas democráticas, pensemos en la primera ola en países como Francia, como la Revolución Francesa, en Estados Unidos y en Inglaterra, por poner los ejemplos clásicos,
las democracias al principio eran censitarias, es decir, que solamente votaban los ricos, quienes pagaban impuestos, así como en la ciudadanía ateniense antes del 510 antes de Cristo. Entonces, pues nos dice Adam Jaworski que tiene un libro muy interesante que se llama ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Adam Jaworski nos dice justamente que pasaron aproximadamente 150 años desde que esta primera ola democrática se instauraron las primeras repúblicas democráticas, que además la idea de la democracia tardó muchísimos años más en entrar como en el imaginario colectivo, porque al principio se les llamaba repúblicas, ¿no? Gobiernos republicanos, un poco haciendo alusión a la República Romana, como que regresar más a la ciudadanía ateniense, a la idea de la democracia, todavía tardó mucho tiempo, pero eso nos dice también Adam Jaworski en otro libro que se llama ¿Qué esperar de la democracia? Y al final, lo que nos dice Adam Jaworski es que desde estas primeras olas democráticas tardamos aproximadamente 150 años en llegar a la idea del sufragio universal, tanto de hombres como de mujeres. Pero incluso, por ejemplo, en este caso en Nueva Zelanda, en donde se reconoce el sufragio universal desde 1893, solamente era, ojo, para los hombres blancos y las mujeres blancas. Los pueblos originarios de Nueva Zelanda no podían votar, ¿no? Podían participar en esos procesos electorales. Entonces, pues todas las sociedades políticas, las comunidades políticas, insisto, van a tener sus prejuicios históricos, ¿no? De quienes tienen la idoneidad para participar. Bueno, en México simplemente veamos, hasta 1953 reconocimos el sufragio femenino y fuimos de los últimos países en América Latina, creo que de los últimos 4 en reconocer el sufragio femenino. Y, y no sé si ustedes sabían esto, pero Lázaro Cárdenas, durante su presidencia, había presentado ya la iniciativa a partir de la presión del movimiento sufragista mexicano, había justamente presionado las mujeres sufragistas para que se presentara la iniciativa. Lázaro Cárdenas lo había prometido desde campaña presidencial. Esto hizo que muchas feministas apoyaran la candidatura de Lázaro Cárdenas. Se presenta la iniciativa, se aprueba por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República, por el Congreso de la Unión, pero nunca es promulgada, publicada por el presidente. Se argumentó que las mujeres no estaban listas todavía porque eran muy religiosas y su voto iba a ser influenciado por los sacerdotes. Bueno, imagínense eso. En fin, se logra antes el reconocimiento del sufragio municipal en 1947 y va a ser hasta el 53 que por fin se presiona a Adolfo Ruiz Cortines para que se apruebe definitivamente el sufragio femenino. Pero miren cuánta resistencia, ¿no? Abrir el demos a la inclusión. Entonces, ¿qué más? Y bueno, no se diga de los pueblos y las comunidades indígenas, que históricamente habíamos tenido una idea, ¿no? Un poco veíamos en las imágenes del principio, ¿no? De exclusión completa, segregación, en el mejor de los casos, porque pensemos, por ejemplo, ¿no? En Canadá, Estados Unidos, pensando en los pueblos originarios de estos territorios, pues la política fue el exterminio, ¿no? Y esos pueblos originarios que resistieron han luchado históricamente por el reconocimiento de sus derechos intrínsecos. Y bueno, por ejemplo, los pueblos originarios, los Inuit, los Indian people, ellos se denominan indios, Indian people, indigenous people de Canadá,
y los Métis, justamente por mencionar algunos que recuerdo de pueblos originarios de Canadá, exigieron, ¿verdad?, al gobierno canadiense el reconocimiento de su autonomía, de sus formas de gobierno, de sus sistemas normativos. Y Canadá es el primer estado en todo el mundo en declararse un estado multicultural, porque pensábamos que desde un punto de vista occidental, que la cultura occidental, la civilización occidental era superior en términos epistémicos, y entonces teníamos que forzar una asimilación forzada de los pueblos originarios a asimilar esta civilización más avanzada, ¿no?, que se consideraba en esos momentos en Occidente. Pero nos dimos cuenta de que esto es un absoluto error, que no hay que no tendría que haber, ¿no?, desde el paradigma del pluriculturalismo, no hay nada que justifique la superioridad epistémica de el derecho o la civilización occidental frente a la visión cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no?, y sus sistemas tradicionales jurídicos. Entonces, bueno, desde el 71 en adelante, pues muchas naciones han en todo el mundo reconocido la pluriculturalidad que compone sus estados, ¿no? Justamente una de las reivindicaciones que tenía el pueblo chileno, porque tengo entendido que Chile era el único país de América Latina que no había reconocido esto desde su constitución. Y como ustedes recordarán, pues su constitución era una constitución producto de la dictadura, de un golpe de Estado de Pinochet. Entonces, de por sí tenía un problema de legitimidad de origen la Constitución. Otra de las reivindicaciones era que no se reconocía a los pueblos mapuches de Chile y que además pues, no se reconocían derechos sociales como sí lo hace la Constitución mexicana, la primera constitución socialista, bueno, no socialista, ¿no?, sino reconocer derechos sociales de todo el mundo desde 1917. En fin, entonces, pues miren cómo hemos ido poco a poco y nos ha costado muchísimos siglos dejar atrás tantos y tantos prejuicios, concepciones que han culminado en una discriminación histórica para grupos poblacionales para que no formen parte del demo, ¿no?, de la toma de decisiones. En fin, entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo, preguntar algo, hacer alguna aportación, cuestionamiento. ¿Vamos No, la bien? verdad, no, hasta ahorita no. Sí, vamos. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar. Pensamiento, ¿verdad? Así que la había cerrado. Bueno, entonces, pensemos en México. ¿Quiénes han formado parte del Demos históricamente en México? Desde que somos un país independiente, bueno, primero tuvimos un periodo de muchísima inestabilidad política, ¿no? Los liberales se peleaban con los conservadores, no podíamos definir si queríamos una república o una monarquía, tuvimos dos imperios, el imperio de Iturbide y el de Maximiliano, que fueron extremadamente cortos, ¿cierto? Fracasaron, y las repúblicas estuvieron muy inestables, ¿no? Se logró cierta estabilidad con el periodo de Benito Juárez, pero aún así, pues hubo un gran conflicto con la iglesia, la guerra de reforma, etcétera, ¿no? Entonces, pues no fue una época nada pacífica. Y pensemos, eso fue como el siglo XIX, ¿no? Muchísima inestabilidad política, eh, diferentes golpes de Estado, derramamiento de sangre. Llegamos al siglo XX, el asesinato de Obregón
marca un punto de inicio para la institucionalización del poder político, pero entramos también, ¿no?, en una dinámica de sistema de partido hegemónico, porque el partido oficialista básicamente tenía todo el poder, ¿no? La presidencia de la República, las 32 gubernaturas, los 32 congresos estatales, todas las presidencias municipales y todos los cargos municipales eran del mismo partido político, del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Esto fue así por más de 70 años, incluso hay entidades federativas donde esto fue más largo el tiempo, en el Estado de México prueba de la alternancia, pero incluso no ha habido alternancia, ¿no? En Coahuila, el PRI ha gobernado ahí casi 90 años, no más de 90 años. Entonces, bueno, por eso la pregunta, ¿quiénes han formado parte del DEMOS históricamente? Podremos hacer una generalización, pero evidentemente es diferente en cada entidad federativa, en cada cargo de elección popular. Empezó la alternancia a nivel municipal, después en una gubernatura en Baja California en 1989, en 1997 el PRI pierde por primera vez y fue un hecho histórico. La mayoría absoluta en la Cámara de Diputaciones, y en 2000 la presidencia de la República, pero pensemos quién, o sea, sí, hay una alternancia política de un partido a otro, porque sí era bastante dramático, ¿no? Por ejemplo, de 1955 a 1965 solo hubieron 32 curules de oposición, el 6.2%. Esto quiere decir que el 97.8% era el mismo partido político, los mismos del grupo en el poder. Además, controlados desde la Ciudad de México por el partido oficialista, ¿no? Era un federalismo bastante, ¿cómo lo podemos decir? Pues eso de federalismo más bien, pues no había mucho federalismo, ¿no? Digámoslo así. Y división de poderes, pues el Poder Judicial poco a poco fue siendo más independiente. Por ejemplo, Daniel Cosío Villegas documenta, ¿no?, cómo en un momento dado la Suprema Corte fue tomando decisiones que sí perjudicaban al Poder Ejecutivo de cierta manera. Entonces vamos viendo más independencia, primero, ¿no?, independencia del Poder Judicial, pero pues el Poder Legislativo prácticamente estaba subordinado al Poder Ejecutivo. Y fíjense que Montesquieu en el espíritu de las leyes dice con toda claridad que un Estado en donde el Poder Legislativo está subordinado al Poder Ejecutivo no tiene constitución. Imagínense, Montesquieu pensaba justamente en el parlamentarismo inglés cuando escribió El espíritu de las leyes, y justamente el Parlamento, la figura del Parlamento, surge del propio rey. El Parlamento nace como un organismo jurisdiccional, era un grupo de personas juristas que resolvían los asuntos legales del rey, los asuntos que el rey no quería en un momento dado ocuparse de ellos. Poco a poco van creciendo la importancia, los asuntos van creciendo más, el Parlamento, se crean dos cámaras, uno para las personas más notables, de la realeza, de la nobleza, y otro como para la burguesía, ¿no?, hasta que la democracia se reconoce el sufragio universal. Pero entonces, a lo que voy con esto es que el Parlamento surge, se fortalece justamente como un contrapeso al rey, porque al principio era delegar los asuntos del rey, pero ya después, en un momento, el rey no podía tomar ninguna decisión si no tenía el visto bueno de alguno de los líderes de los Whigs o los Tories en el Parlamento. Entonces, el espíritu justamente parlamentario era que se debían al pueblo y no al rey, ¿no? Entonces, por eso Montesquieu, pensando en el espíritu de las leyes, en la teoría de la división de poderes, decía: un poder legislativo que esté subordinado al ejecutivo
no tiene constitución, ¿no? Pero bueno, en fin, podríamos cuestionar esto. Bueno, es que los sistemas parlamentarios funcionan diferentes, ¿no? Funciona diferente. En fin, lo importante aquí el caso es que, pues en México, quienes formaban parte del Demos, nos costó muchísimos años ese proceso de transición democrática para que, por ejemplo, José Waldenberg lo sitúa de 1977 a 1997, en el 77 porque justamente es la reforma en donde se incorporan por primera vez 100 diputaciones de representación proporcional y se constitucionaliza la figura de los partidos políticos. Va a ser la primera vez que se les reconoce como entidades de interés público y esto permite que se les dé también dinero, porque antes solo un partido político tenía el dinero público, el financiamiento público, y entonces esto, con el paso del tiempo y con reformas que fueron siendo bastante graduales, bastante lentas, como cuando ya no había opción, ¿no? Dice Robert Dahl, analizando las rutas de la transición democrática de diferentes países en esta obra de la monarquía, que llega un momento, ¿no? En algunas rutas, en donde ya es más costoso reprimir a la oposición que tolerar. Ya el Estado mexicano, el régimen político, ya no podía volver a acudir a la represión. Ya había reprimido a los estudiantes en el 68, ya había sido este famoso halconazo, la guerra sucia, etcétera. Ya no podía seguir reprimiendo a la oposición. Pues llega un momento en donde es más costoso reprimir que tolerar y empieza a abrir la liberalización del régimen político mexicano. La primera gran concesión fue la Diputación del Partido en 1963, pero en realidad fue como poner ahí como algunos diputados testimoniales, no había real oposición, algún contrapeso real, por eso de la Unión. Entonces es por ello que José Waldenberg y otros especialistas hablan del 77 en adelante, ¿no? Más bien del 77 a 1997, como ese periodo de transición democrática. ¿Qué es la transición? Ese momento que se da, ¿no? Ese cambio, un cambio de un régimen político a otro. Pasamos de un régimen autoritario, un régimen de sistema de partido hegemónico, a un régimen de partido pluripartidista competitivo, ¿no? A un régimen democrático. Pero yo, por ejemplo, bueno, en el 86 se aumenta a 200 las diputaciones de representación proporcional, pero yo siempre menciono esto, ¿no? Un poco para reflexión. A ver qué opinan ustedes. ¿Por qué hacemos tanta apología? Es decir, ¿por qué aplaudimos, hacemos así como una gran reverencia a estas reformas electorales? También la del 90, que crea el IFE y el TRIFE, pero específicamente, o sea, menos, ¿no? Pensemos en el mismo José Wolter, el Picado Becerra, su famosa obra, ¿no? La mecánica del cambio. En general, los transitólogos mexicanos hacemos una apología, ¿no? De la reforma del 77, la reforma de Jesús Valleceroles, que vino a incorporar la pluralidad partidista, y aumentamos en 200 las diputaciones de representación proporcional, y que esto permitió paulatinamente que el PRI perdiera, ¿no? Con algunas diputaciones que perdió también de mayoría relativa en 1997, 20 años después, la mayoría absoluta. ¿Por qué celebramos tanto esta reforma? Que abrió la pluralidad partidista y nos cuesta tanto trabajo reconocer la inclusión de mujeres a través de cuotas de género o la paridad o las acciones afirmativas, ¿no? ¿Por qué celebramos 200 diputaciones de representación proporcional que vayan acorde a las preferencias políticas y nos molesta, nos parece chocante que tuviéramos, por ejemplo, en este proceso electoral
más de 60 cargos de elección popular por acción afirmativa, ¿no? Entonces aquí me parece bien relevante recordar, ¿no? Regresando un poco a la pregunta que les hacía al inicio de la sesión, ¿debe ser una cuestión ética o una cuestión jurídica? Evidentemente es una cuestión ética, coincido con lo que nos decía aquí nuestro compañero David, eh, David Alejandro, mi tocayo, de que evidentemente es en efecto una cuestión ética, un imperativo ético y un principio, ¿no? Incluso desde la teoría democrática, citando a Robert Dahl, el principio categórico de la igualdad. Pero entonces, ¿por qué? Eh, ah, pero también hay un camino jurídico. O sea, tan solo ayer recordaba, ayer tuve oportunidad de estar en el estado de Chiapas, en el OPLE en Chiapas, hablando sobre los derechos políticos electorales. Y, y veamos qué dice el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Déjenme, lo pongo aquí para que lo veamos con toda claridad. Miren, denme un momento. Convención Americana de Derechos Humanos. Y vámonos al artículo 23, que habla sobre los derechos políticos. Pero no déjenme compartir la pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, no me encuentro. Ay, espérame. Ahí está. Entonces, miren, aquí está la Convención Americana de Derechos Humanos. Y miren que establece el artículo 23. Vean, aquí. Vean esto. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. ¿Por qué la Convención Americana habla de derechos y oportunidades? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué hablaría de derechos y oportunidades? Ustedes dicen. ¿Por qué la Convención Americana habla de derechos y oportunidades? Generalmente no, generalmente hablamos de derechos y obligaciones. Eso es lo que nos han enseñado, ¿no? En la escuela de derecho, o cuando hablamos de los derechos, de las prerrogativas, derechos y obligaciones. Pero vean que la Convención Americana de Derechos Humanos habla concretamente de derechos y oportunidades. Entonces, déjenme leerles algo. Esperen un momento, es que lo tengo aquí registrado. Voy a buscar de nuevo en internet. Ya tengo aquí el extracto. Fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha interpretado de alguna manera a qué se refiere por derechos y oportunidades. En el caso López Mendoza versus Venezuela, en donde básicamente un opositor del régimen chavista es destituido
inhabilitado en sus derechos político-electorales injustificadamente por un órgano administrativo. Entonces vean lo que dice la Corte Interamericana. Voy a permitirme leer la cita. La Corte estima pertinente reiterar que el ejercicio efectivo, vean, ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no solo deben gozar de derechos, sino también de oportunidades. Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas, vean, medidas positivas, ¿no? Las acciones afirmativas, por ejemplo, son medidas positivas, que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. En el presente caso, si bien el señor López Mendoza ha podido ejercer otros derechos políticos, está plenamente probado que se le ha privado del sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser elegido. En fin, entonces vean qué interesante, porque habla de una cosa es reconocer en el papel, en lo formal, un derecho, y la Corte Interamericana dice que otra cosa es tener la oportunidad de ejercer efectivamente en la vida real, no solamente en la poesía constitucional, sino en la vida real, poder ejercer los derechos políticos. Entonces, por eso es que hago todas estas preguntas, para invitar un poco a la reflexión, a cuestionar aquí. Basta, por ejemplo, ha bastado en el caso de ha bastado, por ejemplo, que ay, no quiero entrar. Rapidito, porque no está aquí. La pregunta, ¿no? Y que aquí explica por qué la Corte Interamericana habla de oportunidades. El hecho de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres se reconociera desde el punto de vista formal el derecho de las mujeres a formar parte, ¿no? Bueno, de votar y ser votadas, esto realmente también trajo consigo la oportunidad real de que las mujeres accedieran a los cargos de elección popular en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Definitivamente no, definitivamente no. Entonces, bueno, fue un gran logro vencer el obstáculo jurídico, el obstáculo formal, pero ya, ya se había reconocido el derecho, pero ahora lo que faltaba era tener esa oportunidad real de ejercer el derecho político de votar y ser votadas de las mujeres. Entonces, simplemente vamos aquí a hacer un pequeño relato, una crónica, un recuento de lo mucho que ha costado poder alcanzar la paridad desde el punto de vista descriptivo, es decir, desde el punto de vista cuantitativo, porque evidentemente el hecho de que haya más mujeres no garantiza la democracia sustantiva, ni la agenda feminista, ni una democracia cualitativa, pero es un primer avance. Entonces, miren, ¿no? Pensemos en esta gran reforma que hacemos gran apología, la reforma de 1977, y no se menciona nada sobre la participación política de las mujeres, a pesar de que ya se había reconocido unos años antes este derecho de las mujeres. Va a ser hasta 1993 que ante la falta de nominación de candidaturas de mujeres, se establece una recomendación
a los partidos políticos para impulsar la participación de las mujeres. Pero ustedes creen, conociendo la lógica de los partidos políticos, y dijeron, miren, el COFIPE nos está recomendando registrar mujeres, impulsar a las mujeres, los vamos a incluir, pero no lo hicieron. Y bueno, viene la reforma de 1996. Pensemos en el contexto de la reforma del 96. ¿Qué pasó en el 96? Pues bueno, atrás venía la gran crisis política, el asesinato de Colosio, ¿cierto? El levantamiento zapatista, la crisis económica que administró Zedillo. Todavía había muchas exigencias, muchísimas crisis políticas, elecciones locales fraudulentas, y entonces se impulsa la reforma que se llamó definitiva. Y en ese contexto, una de las grandes innovaciones de la reforma de 1996, además de justamente, por ejemplo, algo muy relevante, ¿no? De crear el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto fue muy importante porque se crea la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es la ley procesal, que establece una gran cantidad de medios de impugnación, entre otros el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Y vamos a ver que justo el JDC ha sido por más de 150 años en que se negó que fuera el juicio de amparo, el juicio idóneo para tutelar los derechos políticos. Entonces, imaginemos eso, ¿no? Que fue hasta 1996 que el JDC empezó a ser un instrumento, un mecanismo de control constitucional para exigir esas oportunidades, ¿no? Que si bien las leyes aparentemente son neutrales, aparentemente las leyes reconocen el derecho de todas las personas a participar políticamente, insisto, el análisis que debemos hacer es en términos de las oportunidades que señala la Convención y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tan real es la participación de mujeres, de personas indígenas, de personas con alguna discapacidad, de personas afromexicanas, de personas migrantes? ¿Qué tanto son ciudadanas estos grupos históricamente discriminados? ¿Qué tanto son súbditos? ¿Qué tanto han tomado las decisiones? ¿Han simplemente obedecido las decisiones de los grupos históricos que han estado en el poder? A pesar de que ya había más pluralidad partidista, al final del día, el perfil de quienes toman las decisiones eran las mismas, ¿no? Entonces, este análisis de quiénes deben formar parte del Demos. Entonces, bueno, se incorporó esta primera acción afirmativa que establecía que la nominación de las candidaturas para diputaciones y senadurías no podían exceder el 70% para órdenes de género. Pero ¿qué pasó? Aquí vemos la gran creatividad de las cúpulas partidistas para evadir la norma. Entonces, como esta cuota afirmativa, que además se decía que era la reforma definitiva, no va a haber más reforma porque esta es la reforma definitiva, al final del día tenía una gran laguna. La norma no decía si la acción afirmativa tenía que ser para candidaturas propietarias o candidaturas suplentes. Imaginen a dónde mandaban los partidos a las mujeres, pues a las candidaturas suplentes. Entonces, en 2002 se corrige la plana, se hace otra reforma al artículo 175 del COFIPE y se establece que la acción afirmativa es para candidaturas propietarias. ¿Pero qué empezó a pasar desde ahí? Pues empezó a pasar entonces que los partidos mandaban a las mujeres, las fórmulas de mujeres, a los últimos lugares. Mira, fórmula hombre, fórmula hombre, fórmula hombre, y al final a las mujeres, ¿no? Las fórmulas de candidaturas propietarias de mujeres, en los últimos lugares, ¿no? Porque saben que evidentemente las listas de representación proporcional, como son cerradas, pues evidentemente se garantizaba poner a hombres en las plurinominales sin poner las fórmulas de hombres en los primeros lugares.
y formalmente no se estaba violentando la norma. Pero insisto, quiero que hagamos el análisis de las oportunidades reales. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta, sabíamos muy bien, ¿no? Que justamente no era algo suficiente. Hay presión para que aumente la acción afirmativa por los grupos feministas y aumenta la cuota 40-60, ¿no? La cuota de género. Pero se pone un candado para que solamente, básicamente, ¿no? Se mantienen en excepción las candidaturas que fueran elegidas de mayoría relativa, producto de procesos democráticos internos. Entonces los partidos argumentaban que no todas sus candidaturas podían ser destinadas para las mujeres porque eran producto de una votación democrática al interior de los partidos. Entonces vean cómo está continuamente esa búsqueda de excluir, ¿no? De exclusión. Las oportunidades reales están alejadas de las mujeres por muchos años. Y luego viene el famoso caso Juanitas, en donde se pone a las mujeres propietarias, pero a los suplentes hombres, y entonces llega un grupo de mujeres que ganan los cargos de elección popular para ceder su curul a los suplentes hombres, ¿no? La estrategia más fina que habían encontrado los partidos políticos. Entonces, por eso hablo de la importancia del JDC, del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía, porque vean cómo en el 2011, efectivamente, viene la sentencia, de las sentencias más icónicas en materia de paridad, de mayor participación de las mujeres. La JDC 12624 de 2011, que va a ser la famosa sentencia antijuanitas, se establece, pues ya se había establecido el principio de la alternancia. Si ponías una fórmula en la lista de representación proporcional de hombre, luego tenía que venir una de mujer, hombre, mujer, así, ¿no? Pero lo que no se había establecido es que si pones una fórmula propietaria de mujer, tienes que poner a la suplente también mujer, justamente para impedir el fraude a la ley. Entonces, esta sentencia fue histórica porque además también, ¿no? Se habla que esta excepción, pues, no tiene pies ni cabeza. Justamente los procesos democráticos están excluyendo a las mujeres y se va a obligar por primera vez a los partidos políticos a cumplir definitivamente con la cuota de género. Y esto, vean, cómo permitió que en 2012 la Cámara de Diputados alcanzara un histórico de participación, bueno, de representación de mujeres del 37% y un 34.8% en el Senado. Eran cifras realmente sin precedentes. Y bueno, luego viene el año 2013, en el marco del 60 aniversario del voto de las mujeres en México, el Ejecutivo Federal envió la iniciativa de paridad en candidaturas al Poder Legislativo Federal, y así se incorpora en 2014 el principio de paridad a nuestra Constitución, que esto es muy relevante porque ya no es una acción afirmativa de carácter temporal, ya es un principio constitucional, ¿no? Que el 50% de los cargos para hombres y el 50% de los cargos para mujeres. Y bueno, esto tuvo como resultado, evidentemente, que en 2015 se alcanzara la histórica cifra de 42.4% de mujeres en la Cámara de Diputaciones, y para 2018, por primera vez se logró un congreso casi paritario, ¿no? Que sí se llamó el Congreso de la Paridad, con un 49.2% de mujeres en el Senado y un 48.2% en la Cámara de Diputaciones. Y fue básicamente hasta 2021 que se logró la paridad exacta, y justamente a partir de una sentencia del tribunal en donde la Cámara de Diputados tuvo por primera vez en la historia 250 hombres y 250 mujeres, ¿no?
Entonces, pues bueno, hay muchas personas que no están de acuerdo con las cuotas, las acciones afirmativas, a veces que tengan que intervenir las autoridades jurisdiccionales, pero me parece que siguiendo el principio categórico de la igualdad, en términos del problema de la inclusión que plantea Robert Dahl, seguimos también la lógica, lo que establece con toda claridad la Comisión Americana de Derechos Humanos, que desde 2011 forma parte del bloque de constitucionalidad, además de que el Estado mexicano ratifica la Convención Americana desde hace muchísimos años, ¿no? Desde, no sé, desde los 70s, 80s, ¿no? Ratifica el Estado mexicano la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, no les quiero engañar, vamos a ver en qué año ratifica México. ¿En qué año México ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos? A ver, México, en 1981. Desde 1981 forma parte de nuestras obligaciones internacionales, ¿no? Entonces, bueno, vean la importancia, ¿no? La importancia de pensarlo en términos de inclusión, en términos de derechos y oportunidades. Ahora, en una pregunta, ¿sí están viendo la presentación? No, ¿verdad? Me olvidó. No, no se ve ninguna presentación, doctora. Yo estaba aquí. Bueno, lo que no vieron fue este recorrido como histórico, ¿no? Pero solo era como lo que dije, un esquema. Bueno, y entonces pensemos ahora, ¿no? En las acciones afirmativas, que, que podemos hablar de eso que hablábamos al principio, ¿no? Evidentemente es una cuestión ética de que todas las personas tendrían que tener, en teoría, este derecho a poder formar parte del demos, pero vemos que en la práctica no ha sido así, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, también fue a partir de un litigio estratégico, sobre todo, ¿no? La SUB-REC 21 de 2021, en donde, bueno, el INE ya había implementado una acción afirmativa a favor de las personas indígenas desde el 2018, había establecido 12 distritos indígenas. Vamos a ver qué porcentaje de la población en México es indígena. En un momento, porque no quiero inventar cifras. Miren, en México existen 23.2 millones de personas en 3 años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población de ese rango de edad. La población total de hogares indígenas en 2020 fue de 11.800.247 personas, lo que equivale al 9.4% de la población total del país. Eh, bueno, quisiera ver si hay como alguna identificación de quienes son mayores de edad. Así hay como aquí viene la pirámide poblacional. Bueno, no importa, pero vean, es realmente absurdo, realmente es una cuestión de injusticia social que existan 23.2 millones de personas indígenas en el país y que no tuvieran ni un distrito electoral indígena, ¿no? Bueno, simplemente esta acción afirmativa por parte del INE en 2018, la Sala Superior, a partir de una impugnación, perfecciona, digamos, aumenta un distrito, establece de acuerdo a los datos poblacionales que en 13 distritos tienen mayor del 60% de su población indígena y se establecen 13 distritos indígenas. Entonces, para el 2021, el INE ya estaba perfeccionando esta acción afirmativa, porque vean, ¿no?
aquí es bien importante el análisis de la interseccionalidad, porque a pesar de que estaba esta acción afirmativa, de los 13 distritos de acción afirmativa que se presentaron, en 11 eran indígenas hombres. Entonces, bueno, las mujeres indígenas seguían siendo las más discriminadas, las menos incluidas. Entonces, bueno, para 2021, haciendo un perfeccionamiento, evaluando qué tanto había funcionado la acción afirmativa para realmente incluir representación indígena, pues se vio que esto no había funcionado del todo bien y se aumentó a 21 distritos de mayoría relativa y 9 de representación proporcional para que cada partido y coalición nominara a un total de personas, un total de 30 personas indígenas por partido y coalición, ¿no? Y o coalición. Esto permitió justamente que ganaran 37 personas indígenas. Y entonces vino, bueno, cuando el INE estaba perfeccionando esta acción afirmativa, vino un medio de impugnación en donde una persona con discapacidad estaba argumentando que el INE no estaba implementando acciones afirmativas para personas con discapacidad y justo se ordenó al INE, pues, analizar no solamente la pertinencia de una acción afirmativa para personas con discapacidad, sino para otros grupos históricamente discriminados en situación de vulnerabilidad. Y fue así que se implementó en otro acuerdo del Consejo General del INE acciones afirmativas para personas mexicanas de la diversidad sexual. Y entonces viene otra impugnación de personas migrantes que también exigen tener una representación. Y es así que, pues bueno, se logró justamente algo histórico en una elección federal que 37 personas indígenas ganaron la elección, 6 afromexicanas, 8 con discapacidad, 4 de la diversidad sexual y 5 migrantes y residentes en el extranjero. Y bueno, esto es sumamente importante, pero sí hay que ser autocríticos también, porque bueno, lo que hemos visto, ya lo vimos con las mujeres, las válvulas de escape que se han buscado a lo largo de la historia, pues lo mismo, la verdad es inconcebible, ¿no? Y también por eso aquí es un llamado a la ética, porque parece que no se ha entendido la importancia de la inclusión por parte de los partidos políticos. Entonces, estamos viendo, ¿no? Muchísima simulación y fraude a estas acciones afirmativas. Personas que se hacen pasar por indígenas, personas que se hacen pasar por homosexuales, bisexuales, ¿no? Para acceder a las acciones afirmativas. Entonces, pues eso es un grave problema. Pero ojo, ¿no? Porque muchas personas, bueno, han tenido la oportunidad de hablar de estos temas en algunos foros y es bien importante no quedarse, ¿no? Con opiniones políticamente correctas. Creo que eso es fundamental en todo espacio académico. Pero, por ejemplo, pues sí se me cuestionaba, ¿no? En general que, pues, si las acciones afirmativas están siendo un producto de fraude, pues mejor no las implementemos. Bueno, aquí vienen varias reflexiones que podríamos hacer. No sé ustedes qué opinen. Ahorita me dan su punto de vista. Ahorita dejamos unos minutos. Pero no sé si a ustedes les pasaba. Perdónenme la analogía un poco infantil, pero imagínense, no sé si a ustedes les pasó. A mí sí me pasó. Tuve una maestra muy estricta en quinto y sexto año de primaria. Yo siempre fui de escuela pública, pero esta maestra era muy comprometida, ¿no? Siempre tenemos un prejuicio de la escuela pública, que los profesores son flojos, que no enseñan, pero creo que no hay que generalizar, siempre hay excepciones, ¿no? Bueno, esta maestra era exigente, nos enseñaba inglés cuando no había obligación de enseñar inglés en las escuelas primarias. Bueno, pero el punto es que pues, buscaba cualquier pretexto para dejarnos sin recreo y que siguiéramos estudiando. Imagínense. Entonces, es el clásico, a lo que voy es que es el clásico de, por culpa de uno que se porta mal,
todos nos quedábamos en recreo. Nos castigaban a todos por culpa de uno. Entonces, realmente vamos a castigar a las personas de la diversidad sexogenérica, personas con discapacidad que al fin alcanzan un espacio de representación en esas cúpulas que históricamente, en el Demos, que históricamente desde todos los tiempos han sido ocupados solamente por hombres y por hombres de un perfil específico, primero de un partido político y luego de algunos partidos, pero al final son las cúpulas partidistas, solo porque hay personas que están haciendo fraude, o sea, les vamos a dar la razón, cancelando las acciones afirmativas, cuestionando su legitimidad a partir de que hay personas que están haciendo fraude a la ley. Es una pregunta que hago. Y bueno, otra cosa que también ha pasado, no es garantía de que lleguen estas personas de los grupos históricamente discriminados, de que sigan la agenda de estos grupos. Entonces se ha criticado mucho, por ejemplo, a una diputada trans, no a Salma Luébano, porque Salma Luébano ha sido muy trabajadora de la agenda LGBTIQ+, como la primera diputada trans, sino de María Clemente, que no llegó por acción afirmativa, pero María Clemente pues ha sido muy criticada porque ella misma discrimina a la población LGBTIQ+. Entonces a lo que yo quiero llegar es, a ver, que no nos sirva de pretexto los malos ejemplos, ¿no? Lo que no ha funcionado, las áreas de oportunidad en la búsqueda de la inclusión para deslegitimar la inclusión, ¿no? Entonces, creo que hay que aprender de las reflexiones que les quiero compartir, y cada quien tendrá su propia conclusión, pero la reflexión a la que me gustaría invitarles es justamente que aprendamos a poner las cosas en su justa dimensión, ¿no? El hecho de que haya ejemplos de malos políticos no significa que entonces vamos a renunciar todos a la política para que esos malos de la política sigan estando para siempre en la política, ¿no? Aprendamos a poner las cosas en su justa dimensión. Aprendamos a separar lo que funciona de lo que no, lo que es importante de lo que no, lo que es un avance de lo que no. Y entonces poniendo las cosas en su justa dimensión, hacer una evaluación, un balance objetivo, lo más objetivo posible, que nos permita seguir avanzando en materia de justicia inclusiva. Que no nos que estos errores, que estas malas prácticas no nos permitan deslegitimar los derechos humanos, los derechos de oportunidades en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos y la necesidad de que exista mayor pluralidad y diversidad en los órganos de representación política en el país. Porque algo que sí nos dice Robert Dahl es que no se garantiza teniendo simplemente un representante que se incluyan todas las agendas en la política legislativa, ¿no? Que sí es necesario justamente incluir a todas las voces, ¿no? Eso también desde un punto de vista de la gobernanza. Históricamente pensábamos que podíamos gobernar un país con tecnócratas, con personas muy educadas que desde sus escritorios pudieran resolver teóricamente, técnicamente, con gráficas, con evaluaciones estadísticas, los problemas del país, sin importar si eran hombres o mujeres, que todo el tiempo han sido básicamente hombres, muy estudiados, muy políticos, lo que ustedes quieran, ¿no? De las mejores universidades, la tecnocracia, y que hemos visto, pues, que justamente el paradigma de la racionalidad absoluta ya se cayó después de la Segunda Guerra Mundial. Después de que casi destruimos al mundo con las bombas atómicas, no sé si ya vieron la película de Oppenheimer, está muy buena, ¿no? La reflexión ahí es brutal. Y es justo esto, lo que decía Trump de cuestionar el paradigma de la racionalidad. Nos dimos cuenta desde la ciencia política, pero más que nada desde el análisis de política pública, desde las políticas públicas, que
No necesitamos más políticas perfectas, técnicamente perfectas. Necesitamos políticas en donde se tome en cuenta la perspectiva de las personas que están siendo afectadas por esos problemas públicos. Entonces, ya no se necesita soluciones técnicamente perfectas, racionalmente perfectas, sino políticas ideadas, consensadas por los actores involucrados en los problemas públicos que vamos a resolver. Y no solamente las personas afectadas que viven día a día y que tienen un testimonio súper importante para el diseño de política pública, sino a empresarios, a sociedad civil, a extranjeros, académicos, todas las visiones, transdisciplinaria también, las diferentes disciplinas, para poder resolver los problemas de la mejor manera, que tengan legitimidad, que tengan adhesión social. Entonces es por eso que es fundamental que los grupos poblacionales que son los más afectados, a los que les afecta de manera más desproporcionada la pobreza, la falta de seguridad social, la escasez de vivienda, la salud, cuando hay pandemias, ¿quiénes sufren más? Estos grupos poblacionales. Y no es de justicia social que ellos no tengan una voz, una opinión, que puedan participar en la elaboración y en el diseño de políticas públicas. Entonces, bueno, aquí vamos a dejarle. Aquí, pues, es básicamente una infografía que muestra, pues, que también en las entidades federativas a nivel local se han implementado en el contexto del proceso electoral 2020-2021 muchas acciones afirmativas para personas indígenas y personas de la diversidad sexogenérica, personas jóvenes, discapacidad, algunas para personas afromexicanas. No en todo el país hay la misma proporción de personas afromexicanas, personas migrantes y adultas mayores. Aquí lo vamos a dejar. Más bien, ahora pues abriremos los micrófonos para preguntarle si alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta, reflexión, objeción. Adelante, les escucho. Tengo un comentario. Ahorita usted decía, doctora, que, bueno, yo les definía, en alguna oportunidad tuve clase con el doctor Abelardo, y le decía que ya llegó el momento de dejar de tener políticos políticamente correctos y hacer políticos políticamente eficientes. Entramos con el profesor Abelardo en una discusión de qué era políticos políticamente correctos, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que estábamos tan acostumbrados, yo soy generación 83, a mí me tocó ver políticos que realmente, desde el respeto en su vestuario a las cámaras, ¿no? Les decía que yo me acuerdo que yo iba a las cámaras a los 10, 12 años, tuve familiares en la política, y usted un diputado bien, bien vestido, un senador bien vestido. Y ahora vamos a las cámaras y vemos que payaso que dice uno, bueno, les decía yo que el 2021, por ejemplo, no, el 2000, sí, 21, fue un triunfo de la política, que sacáramos tanto payasito que entró en el 2018, que ya no veían los congresos como un lugar para gobernar, para hacer políticas públicas, ¿no? Sí, grababan TikTok, se sentían bailarines, y le faltaban, para mi punto de vista acartonado, siempre les he dicho, le faltaban al respeto al Congreso, sacándose TikToks en el pleno y bailando en el pleno como si fuera algo para jugar, ¿no? Yo siempre he dicho que, por ejemplo, yo estoy en contra de la actual legislación que les permite a los 21 años ser diputados, no por segregarlos, sino porque considero que a los 21 años no se tiene tal vez, o son muy pocos los que tienen esa capacidad para saber lo que van a hacer. Todavía no se termina una carrera. Siempre he dicho que una persona que esté ahí debe de ser un universitario, por lo menos haber intentado terminar la preparatoria.
Y sin embargo tenemos líderes que no son ni la primaria tienen, doctora. Entonces, sí creo que dentro de esta parte de la inclusión también hubo muchas cosas que no van, ¿no? O sea, yo, un tema particular, ¿no? Me tocó ver un amigo mío que se volvió homosexual para ser diputado, cuando no era homosexual, ¿no? Entonces, por eso yo le decía al principio, ¿no? Para mí es que hay que legislar la inclusión. Sí hay que hacer algo en ese sentido, porque si no vamos a caer en lo mismo que caímos en 2018, que entra mucho payasito a legislar, que ni hicieron nada, por cierto, ¿no? Pero ganaron 3 años y le quitaron 3 años a una persona que sí pudo haber hecho algo por el país. En el caso ahorita de usted de la activista esta, de la lésbico, gay, transexual, y bueno, ahora son muchas, ¿no? Digo, perdón, yo soy muy acartonado, no tengo nada contra nadie, respeto todas las ideologías, pero soy muy acartonado en algunas cosas. Yo conozco, inclusive en mi estado, en Hidalgo, había gente de esas asociaciones, lésbico, gays y todo esto, muy preparada para ser diputadas, en lugar de esta personita que está haciendo un burdel la Cámara, ¿no? Porque así lo veo yo desde el momento que en un lugar como una Cámara de Diputados se ponga a decir tanta majadería y decir que yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy... O sea, creo que es lo que les falta, ¿no? Y tener un nivel de preparación más alto para tener esos lugares. Sin embargo, entiendo esta parte de la inclusión, pero yo digo que la inclusión también debería de ser legislada para tener verdaderos representantes indígenas y no pseudoindígenas. Pasó con lo del Partido Verde y del PAN, que metían candidatos indígenas que no eran indígenas. Pasa ahorita, como le comento, ¿no? Yo conozco un panista que se dice homosexual y no lo es. Pero, o sea, ese tipo de cosas es la que a mí me gustaría que legislaran y que el tribunal en su momento le pasar a la Cámara una propuesta de decir, bueno, ok, sí, ¿sabes qué? Eh, si vas a traer 20 indígenas, bueno, pero que comprueben que realmente son indígenas con estos parámetros, ¿no? Si vas a traer 20 afromexicanos, bueno, que comprueben que son esto con estos parámetros, bueno, mi forma de pensar, ¿no? Tal vez estoy mal, pero bueno, es lo que siempre he dicho, ¿no? Y he defendido. Muchas gracias. Me encanta que me comenten, ¿no? Honestamente, lo que piensan, porque solamente así podemos hacer aprendizaje colectivo, compartir reflexiones auténticas, ¿no? Y no caer en lo que yo insisto, ¿no? Lo políticamente correcto, de qué va a servir que nos sentemos aquí a decir, sí, la inclusión, todo muy bien, y los problemas allá afuera, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu punto de vista. Y en una democracia podemos coincidir o no coincidir, ¿no? Eh, me parece muy interesante esto que mencionas, David, de que tienes familia, ¿no? Tradición política. Qué interesante eso, la verdad, ¿no? Desde muy pequeña, pues tú estabas involucrado en esto y observas, ¿no? Un cambio. Entonces, eso me parece sumamente interesante. Eh, 29 de los 40 años que tengo, he estado dentro de nada hermoso, pero siempre fabuloso gremio político. wow. Entonces digo, yo he visto, les digo yo luego a los compañeros, ¿no? Yo sí he visto pasar generaciones de políticos, generaciones, les digo, a mí me tocó convivir con los más corruptos y todavía con los más corruptos, así como con muy buenos políticos. Y, o sea, yo sí, a mí en lo personal, digo, no me quise dedicar al 100% a la política, nunca he tenido para ser representante, no me gusta, no me gustaría hacerlo, pero sí les digo, híjole, a mí me tocó ver políticos que hasta en la manera de vestir, aunque no tuvieran la primaria, por eso digo que también parte de esta parte, aunque no tuvieran la primaria, llegaban a la Cámara, les estoy hablando de los años 96, 97, llegaban a la Cámara siempre bien vestidos, las mujeres bien vestidas. No, ahora ve uno cada visión en la Cámara que dice, ay, Dios mío, ¿no? ¿De dónde me sacaron esta gente? Y no, insisto, no es estereotipar,
es simplemente que se debe un respeto, son gente que nos va a representar no a uno, a millones de mexicanos. Yo, por ejemplo, también ahorita soy muy a meterme estos diplomados. Apenas también tuvimos un pequeño intercambio de ideas con el doctor Lozano, que le decía yo, bueno, es que ¿para qué hacen reglas que no van a cumplir, no? Y ahorita que usted mostraba el artículo constitucional que nos mostró, yo le hacía mucho este hincapié de los secretarios de Estado, ¿no? Que para ser secretario de Estado se necesita una licenciatura o tener experiencia afín de la secretaría que uno va a tomar. Híjole, no encuentro, hay como 6 secretarios actuales que no tienen ni siquiera licenciatura y que su mayor experiencia era andar vendiendo focos en centros comerciales. Por lo menos 6, encuentro ahí. Entonces digo, sí es como que a mí me da mucha nostalgia ver y recordar lo de antes con lo de ahora, ¿no? Que hay que evolucionar, sí, pero sí es como que antes sí respetaban, antes iban buenas discusiones, ahora parece ring de ahí, de algún mercado público, ¿no? Ese es como les digo, esa es mi nostalgia a lo mejor, de que después de 29 años que me he estado dentro de esto, y digo, son más, pero les digo que a los 6 años no contaba, y desgraciadamente fui priista. Digo, a los 6 años no contaba andar ahí en las asambleas del PRI, ¿no? Pero a partir de los 11 años se da cuenta, según yo, pues sí es mucha nostalgia, ¿no? Ver lo política, que íbamos acabando con lo políticamente correcto, pero no podemos encontrar lo políticamente eficiente para gobernar este país. Eso es lo que a mí ahorita me da nostalgia. Pero bueno, es parte y en el tema de la inclusión, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que llegue gente indígena, que lleguen transexuales, homosexuales, que lleguen a mí, por ejemplo, me agrada mucho y el nivel de inteligencia que tiene esta senadora que está en silla de ruedas, que tiene una enfermedad media complicada, a mí me da mucho gusto porque me ha tocado debatir con ella y wow, qué nivel de inteligencia, aunque sea una persona que está postrada en una silla y que nada más mueve la silla con los dedos. Qué buen nivel de inclusión, ¿no? Pero, ¿y los demás? Entonces sí, ¿no? Sí, a mí es lo único que yo sí solicitaría hacer eso. Reglamenta la inclusión dentro del servicio público, reglamentalo, que no sea nada más porque hoy se me ocurrió que soy homosexual, mañana soy diputado, porque el primo del amigo de mi amigo es el presidente del partido y ya me dijo que si me vuelvo gay, soy diputado. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, mi forma, les vuelvo a reiterar a todos, ¿no? Mi forma de pensar. Creo que ya hay que buscar lo políticamente eficiente, no lo políticamente correcto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Eh, Quisiera hacer algunos comentarios, a ver qué opinas. Intercambio puntos de vista nada más, pero sí me parece muy interesante, ¿no? Eh, Entiendo como esta idea de la formalidad, ¿no? De la vestimenta y también de cierta manera, ¿no? También es parte, bueno, no todos los diputados, diputadas son abogados, pero el formalismo, ¿no? También del abogado es algo importante, yo lo sé, pero creo que sí exigen estos tiempos, ¿no? Un poco, ceder un poco, ¿no? La forma y pensar un poquito también en el fondo, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, ¿no? Me hiciste pensar que también había políticos corruptos, aunque se vieran muy bien, pues qué importa tener tanta formalidad, ¿no? Si va a haber políticos corruptos. Eso por un lado. Entonces, ya sé que nos cuesta trabajo, ¿no? A veces de, ay, ya no están yendo tan bien vestidos. Creo que eso sería, bueno, es una opinión de la servidora, ¿no? Lo menos relevante si hicieran bien su trabajo. Pudieran ir en paz o lo que quieran, pero que hagan bien su trabajo, que legislen, ¿no? Bueno, eso es una opinión muy personal. Ya ustedes, cada quien sacará sus propias conclusiones. O sea, no creo que la vestimenta determine la inteligencia o la eficacia, aunque sí entiendo, ¿no? Darles lugar, el respeto a un recinto legislativo, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo sé que a todo el mundo nos gustaría
que nuestros representantes fueran las personas más inteligentes, más capaces, más responsables y que se dedicaran a legislar. Pero yo creo que esa exigencia, no sé ustedes qué opinen, no tendría que ser solamente para las personas de la inclusión, las acciones afirmativas, sino para todos los cargos de elección popular. Pero el problema a que aquí nos enfrentamos es que justamente, en teoría, ¿no? Los diputados, las diputadas, no les podemos exigir una licenciatura. De entrada, volviendo a la discusión de siempre entre la forma y el fondo, de entrada creo que no garantiza un título que alguien sea inteligente y eficaz, ¿no? Tenemos aquí en México un montón de doctores y hay una frase, ¿no? De que lo doctor no te quita lo, y ustedes ya saben de qué estoy hablando. Entonces, tener un título de licenciatura tampoco me parece que sea una garantía para tener ni personas inteligentes, ni personas honestas, políticos éticos, ¿no? Eso me parece a mí. Hasta lo mencionabas, estimado David, ¿no? Que había diputados a lo mejor que ni tenían primaria, mencionaste, o licenciatura, no sé qué dijiste, y eran muy buenos, ¿no? Debatiendo. Entonces no se trata, creo, de un nivel escolarizado. Sí creo que deberíamos de fomentar y de exigir mayor profesionalización de la función legislativa, y creo que para allá tendría que ir, por ejemplo, los objetivos de la reelección. México, ¿por qué quitamos la reelección en México? Pues fue una cuestión de hegemonía del poder político desde calles para poder volver a poner a Obregón como presidente en 1929, hace una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial no consecutiva. Matan a Obregón en el contexto de la guerra cristera, pero todos los revolucionarios, la familia revolucionaria, los caudillos estaban enojados porque había traicionado los ideales de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección. Entonces, después de esta crisis, en el 33, vuelve a hacer una reforma constitucional para volver a prohibir la reelección presidencial, consecutiva y no consecutiva, toda la reelección presidencial, y aprovecha el momento para prohibir la reelección legislativa, porque la Constitución de 1917 sí permitía la reelección legislativa. Entonces, ¿por qué hizo esto? Porque quería controlar desde la Ciudad de México las candidaturas de todos los priistas. Porque ¿qué permite la reelección cuando está bien regulada? Que los candidatos a la reelección no respondan exclusivamente al partido, sino a la ciudadanía que los está calificando. Entonces, pues bueno, apenas lo acabamos de implementar en 2014, es muy pronto para ver los efectos de la reelección, que no solamente en teoría, si estuviera bien hecha la reelección, permitiría la profesionalización de los legisladores, sino que también tendrá que ser un mecanismo de rendición de cuentas. Entonces yo creo que más bien, en lugar de exigir licenciatura o algún título, porque bueno, si exigimos títulos para ser políticos, seguramente van a seguir lloviendo títulos patito o títulos falsos de Santo Domingo, ¿no? Porque, Cierto. ¿no? Entonces es la misma inercia. Entonces, más bien, yo creo que sí tendríamos que reforzar un voto informado justamente, ¿no? Desde la ciudadanía para exigirle más a nuestros legisladores. Tengan licenciatura o no tengan licenciatura, se vistan como payasos, se Un vistan. comentario en ese sentido. Sí, yo lo sé, pero créame, doctora, que hace una diferencia allá adentro. De verdad es traumante ver que muchos jóvenes, y yo solo digo jóvenes ya de 24 a 30 años, muchos jóvenes que están preparados para tener un puesto público, no lo tienen porque está el amigo, en el puesto está el amigo del amigo de.
Y de verdad, ya lo dejaron de hacer, no sé si por línea o por lo que sea, pero antes usted veía en la televisión que le vamos a preguntar al diputado si sabe qué es lo que va, qué artículo estamos reformando y si lo conoce. No lo saben. Entonces yo considero que para un puesto de ese tipo mínimo deben de saber lo que están haciendo. Por eso digo, es la exigencia de la licenciatura. Efectivamente, el título no quita lo. Y aquí está una persona que se lo puede decir sin temor. No me quitó lo el título. Sí, pero sí creo que sí creo que sí sirve, ¿no? Y profesionalizar está perfecto, pero desde exigirles algo, el conocimiento mínimo, ¿no? Algo así, a lo mejor no un título, pero sí que conozcan mínimo lo que van a defender, lo que juran defender, porque por eso ahorita me daba risa un comentario que le hicieron a una diputada del partido en el poder, ¿no? Dice, a ver, es que estás violando algo que juraste defender. ¿Sí sabes qué es? No, ¿qué? Ah, cuando tomaste de protesta, ¿qué te dijeron que ibas a defender? Al presidente, ah, caramba, ¿no? O sea, cuando toman protesta es protesto guardar y hacer guardar la constitución, no al Claro. presidente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero digo, a nivel de inclusión me parece muy bueno, digo, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, la diputada esta que le digo, algún otro diputado también ahí indígena, que wow, mis respetos, nos ha tocado debatir con el señor, le digo nada más con que no me salga que sea usted indígena con Mercedes, ¿verdad? Pero bueno, pero no, o sea, me ha tocado debatir con el señor y wow, o sea, mis respetos, pero sí digo, un poquito a lo mejor esa es la palabra correcta, profesionalización. Sí, ahí sí coincidimos. El otro día pensaba, imagínate que en la Escuela Judicial Electoral hiciéramos cursos a las candidatas y candidatos, ¿no? Así de elementos mínimos para tomar un cargo de elección popular. Sería una buena idea, ¿no? Porque, híjole, sí tienes razón. Pero bueno, creo que justo eso hay que ir trabajando, mejorar la calidad de la educación. Pero tienes toda la razón en eso, de que sí es muy frustrante ver a nuestros representantes que ni lo básico de la representación, de la política, de por qué están ahí, cuál es la función que tendrán que hacer, lo saben. Pero bueno, poco a poco iremos trabajando. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco enormemente su atención, este intercambio de ideas. Creo que solo así podemos avanzar en el aprendizaje colectivo. Y pues bueno, les deseo que terminen con mucho éxito este diplomado y que tengan una excelente noche. Nos vemos en una próxima actividad académica de esta Escuela Judicial Electoral. Gracias, doctor. Hasta luego.